Karen Haro representa a CBC. Ella está encargada de liderar el tema de estrategia y de M&A en la región y Latinoamérica. Entonces, quisiéramos empezar, y aprovecho con Karen si nos puede ayudar a entender un poco cuáles son las características únicas del mercado regional de M&A que estamos hoy en día viendo. Gracias, Felipe. Pues buenos días a todos. Tal vez empezar contándoles un poco, creemos que los países que más resaltan en actividad de M&A en Latinoamérica son Brasil, México, tenemos Suramérica, un Perú, Colombia, Chile, Argentina, al menos de los deals reportados. Sin embargo, creemos que pues, hay compañías que lideran, como las que estamos representando acá, esta actividad en la región. Podemos hablar de ciertas industrias que también están tomando de alguna manera mucho más relevancia en cuanto a actividad. Acá podemos mencionar a las industrias industriales en general. Tecnología definitivamente está teniendo un boom. Y también, digamos, consumo, energía, creo que se han mantenido en niveles más promedio. Podemos hablar también del nivel de actividad. Creemos que el 2022 empieza a tener un nivel un poco más normalizado de lo que vimos, al menos versus un 2021 que estuvo un poco desproporcionado a lo que fue la pandemia y pudiendo regresar tal vez a niveles del 2019. Vemos también movimientos de inversores estratégicos que podría mencionar que hay como dos caminos que al menos están viendo. Uno es consolidación en ciertas categorías, o al menos en las que yo manejo, y la otra también tal vez una reevaluación de los portafolios en los que ellos tienen sus inversiones para poder orientarse más al core de los negocios. También podríamos hablar de muchísima tendencia en todos los temas de sostenibilidad e impacto social. Creo que esto está cada vez más en la mente de los inversionistas. Y también vemos una Latinoamérica donde también hay ciertas familias, muchísimas compañías con family owned, que tal vez están empezando a crearse ese paso hacia la sucesión, que muchos tal vez no lo tienen de alguna manera claro, y esto de alguna manera pues crea oportunidades para algunas adquisiciones dentro de la región, pero por otro lado también tienen un camino un poco de preparación más largo que recorrer si es que quieren generar este tipo de transacciones. Ok, y yo quería también mencionar que esto es una oportunidad rara, porque tenemos aquí a altos ejecutivos que lideran la estrategia de M&A y en estos mercados regionales específicamente la participación de los estratégicos es sumamente importante. Vemos que hay una falta de inversionistas que ya está evolucionando, pero de inversionistas financieros, private equity, venture capital, estamos en esa fase, pero hoy en día los mayores actores son los estratégicos. Entonces, yo les quería hacer una pregunta, dado todo ese cambio que hemos vivido en los últimos años, hemos pasado COVID, temas geopolíticos, ¿cómo han visto ustedes evolucionar su estrategia de M&A en los últimos 5 años? Veníamos de una mentalidad de M&A muy transaccional a una mentalidad más transformacional. Me encantaría escuchar algún comentario de ustedes, por favor. Perfecto. Bueno, en el caso de Pantaleón, hemos estado muy activos en los últimos 5 años, hemos vendido un par de ingenios, hemos comprado también otro ingenio en México, hemos crecido fuertemente en México, vendimos un centro comercial en Honduras, entonces sí, hemos estado muy enfocados en los últimos 5 años en mejorar nuestro portafolio en nuestro core business. Y creo que en parte hemos utilizado esta estrategia para, por un lado, salir de activos no estratégicos y obtener efectivo y reducir nuestra deuda, porque igual que todos ustedes, pues el dinero es limitado. Entonces hemos identificado qué activos no son estratégicos, hemos salido de ellos, hemos reducido nuestra deuda y también a la vez hemos invertido en lugares donde creemos que tenemos en nuestros core businesses mayor oportunidad de crear valor, y ahí hemos crecido especialmente en México. Eso es lo que históricamente hemos hecho hasta la fecha, pero la realidad es que ahorita nos sentimos que estamos en un punto en nuestro balance sheet, en nuestra contabilidad, ¿verdad?,
donde nos sentimos que tenemos el poder económico para hacer inversiones importantes en tecnología. Y necesitamos, como ustedes vieron en las presentaciones de ayer y probablemente a través de este fin de semana, está esta gráfica exponencial, ¿verdad? Que la tecnología nos trae en muchos mercados nuevos. Y nosotros lo que creemos es que nuestros negocios que son muy tradicionales, tienden a llegar a una etapa donde pueden llegar a tener un declive, ¿verdad? Es esta curva, el S-curve. No sé quiénes de ustedes estén familiarizados con esa curva, pero nosotros tenemos que, como empresas, transicionar a la siguiente curva de innovación, ¿verdad? Y es en este momento donde todavía somos fuertes y estamos en un buen auge en nuestra industria, donde tenemos que trabajar hacia ese futuro negocio o futuros negocios donde nosotros demos ese brinco a esa nueva curva de innovación de ese S-curve. Entonces, ahorita estamos apostando mucho en el tema de innovación. Les podría decir que no nos vean a Pantaleón como una empresa que fabrica azúcar, ¿verdad?, para consumo humano, sino que piensen de Pantaleón como una empresa que es como una gran batería solar. Es a la vez un panel solar y una batería, ¿verdad? Capturamos energía solar, la almacenamos en la biomasa, también producimos energía a través de azúcar para el ser humano, pero hoy en día ya se vende un montón de energía eléctrica en Guatemala, en época de la zafra, proveniente de los ingenios que entregan su bagazo convertido en energía eléctrica al sistema eléctrico. Entonces, quería compartirles con ustedes un poco acerca de la visión del negocio a futuro para que sepan, tal vez podamos en algún momento cruzar visiones de a dónde vamos nosotros y las ciudades que ustedes tengan, porque creo que ese es el futuro que estamos nosotros buscando y podríamos empatar con ustedes. Ricardo. No, buenísimo, muy buenas tardes. Yo empezaría tal vez comentándole justamente lo que menciona Karen sobre qué hemos visto nosotros de las tendencias de oportunidades. Creo que mencionó mucho lo de sostenibilidad, mencionó también el tema de cambios generacionales, que creo que son importantísimos. Yo le agregaría un tercero que también lo medio mencionó ahí, que es que nuestros grupos o los principales participantes de la región hoy en día lo que estamos buscando son crear nuevas capacidades, y estas nuevas capacidades que no necesariamente las tenemos vienen a través de la innovación, y la innovación no necesariamente viene por temas tecnológicos, sino que viene por recursos humanos, por procesos, por productos, por nuevas marcas, por los mismos productos que tradicionalmente se hacían a ciertos mecanismos de proceso de manufactura, tal vez hoy son diferentes con otros componentes y son mucho más eficientes. Tal vez les mencionaría, nosotros hemos crecido por lo que hemos estado viendo en estos últimos 5 años, fuimos evolucionando de pasar en países, en cadenas o cadenas de valor muy tradicionales en las que estábamos, a irnos hacia más de producto de valor agregado. Y nos fuimos mucho justamente eso, a innovaciones. ¿Qué productos o qué capacidades nosotros no tenemos y cómo las podemos ir a adquirir? ¿Qué lapso de tiempo me lleva en esa curva el llevar de donde estamos hoy a adquirirlo? Y eso, yo les diría, el 90 y pico % del tiempo va a ser a través de un M&A. No, mucho el generar capacidades en procesos tradicionales o negocios muy grandes es muy difícil. Entonces, el M&A es la oportunidad de ir adquiriendo esas capacidades que hoy en día no tenemos. Entonces, yo les diría, hacia futuro, ¿hacia dónde nos vemos? Seguimos creciendo en países, como les decía, crecimos en los últimos 5 años en 3 países donde no operábamos anteriormente. Hoy tenemos 3 nuevos países donde no operábamos. También es continuar dentro de esos países, dentro de esas cadenas de valor, hacia productos, digamos, de mayor valor agregado, que tengan capacidades diferenciadoras a las que ya tenemos hoy en día. Karen, no sé si quisiera agregar algo. Sí, tal vez, digamos, creo que dentro del rol de M&A, en nuestro caso al menos, digamos, creemos que todavía podemos seguir consolidando algunos territorios, podemos consolidar algunas categorías, y tal vez en eso, que es el core, nosotros tal vez le llamamos los productos del pasado, por así decirlo, pero queremos crecer en los productos del futuro y traer ese affordable wellness, digamos, a los territorios en donde nosotros operamos, y eso requiere innovación, eso requiere disrupción. Entonces también es el crear los vehículos adecuados para poderse acercar
a las propuestas que tienen emprendedores, a las empresas que tienen un tamaño tal vez mayor, y no necesariamente tu approach va a ser el mismo. En alguno vas a tener una inversión de $100,000 y vas a querer estar cerca del emprendedor de alguna manera, porque también queremos aprender de ellos. Ellos creo que son ágiles, una corporación se vuelve un poco más de procesos, no quiero decir lenta, pero también trasladarles algunas buenas prácticas, sistemas, información que a los dos nos permita ir creciendo. Entonces creo que adaptar esos vehículos de forma flexible funciona y es un poco la parte del rol, digamos, de UNEM. Ok, y vemos en el mercado pasando dos tipos de innovación, y lo hablábamos hace un momento: la innovación disruptiva y la innovación que viene desde adentro para buscar eficiencias en el proceso. ¿Cuál es el rol que ustedes le ven a la parte de M&A como un rol transformacional, y cuál es la parte de innovación desde adentro? ¿Cómo han visto esa evolución? Cada vez se escucha más de empresas como ustedes desarrollando Corporate Venture Capital, y esto es un proceso, pero nos encantaría saber cómo ven ustedes a futuro y cuál es el rol que juegan esas dos variables. Bueno, Empiezo. Dale. Todos voltearon a ver para acá. No, yo diría que todo empieza por el cambio de mindset. Creo que hablábamos antes de entrar aquí, creo que empieza por el cambio de mindset de grupos grandes tradicionales de la región, que saben que para poder evolucionar tenemos que empezar por cambiar el mindset de cómo se hacen las cosas mejores. Y en ese sentido, los emprendedores, los que tienen nuevas ideas y no tienen la infraestructura o el gasto operativo, si lo queremos llamar así, son los que tienen que tener esas ideas. Y es donde hay apertura. Yo creo que ahí es donde hablamos de cambiar la mentalidad. La mentalidad ha cambiado de lo tradicional a ser un poquito más cómo invertimos en temas que nos hacen más eficientes, que llevemos mejores productos y que al final del día llenen ese gap de falta de venture capital o capital que hay en la región. Entonces creo que muchos de los grupos grandes han evolucionado en, primero, cambiar el mindset, y segundo, agregar en su cabeza ese gap o ese pedazo de billetera, si lo queremos llamar así, que va a ser invertido hacia este tipo de desarrollo, porque solo eso va a transformar la región y nos va a hacer más competitivos. Jaime, no sé si quisieras agregar algo. Sí, yo pienso que nuestras empresas, o por lo menos las empresas grandes, tienden a ser burocráticas, tienden a estar muy compartimentalizadas. Entonces la gente no mira el big picture y es difícil innovar. Es muy tal vez como hablábamos de dos tipos de innovación, la innovación incremental sí se da, esa sí se da en nuestros procesos. La gente los jefes de proceso están constantemente viendo cómo hacen su proceso más eficiente, ¿verdad? Ese tipo de innovación sí lo vemos internamente en la empresa, pero una innovación más disruptiva es más difícil que se dé internamente, ¿verdad? Porque muy poca gente ve el big picture o está enfocado en ver el big picture. Por eso es importante, por ejemplo, en el caso nuestro, que hemos creado una división especial para innovation, ¿verdad? Que está pensando no en el día a día, sino que está pensando en el futuro. Y creo que en estas charlas también nos han enseñado que no hay que estar viendo, hay que estar tratando de visualizar posibles futuros y lo ideal sería que nosotros, como grandes empresas que tenemos escala, recursos, prestigio, podamos alinear nuestra visión con la visión que tal vez ustedes tengan en estos mercados, ¿verdad? Porque ustedes tienen una mayor facilidad para innovar, porque no tienen esa burocracia que nosotros tenemos, ¿verdad? Y eso creo que es un lugar donde pudiera haber un punto común, donde podamos alinear esfuerzos y crear esos futuros, esa innovación disruptiva. Quisiera hacer otra pregunta, Karen. Hemos visto esa evolución de esa M&A transaccional a transformacional. Vemos que antes era un tema: yo compro, absorbo, trato de meter a mis sistemas y trato de alguna manera copiar mi cultura. Eso es un cambio importante ahora con el tema de innovación, donde uno ya ve que tiene que ser una conversación de dos vías, sí, para tratar de alguna manera capturar esa innovación que yo estoy adquiriendo. ¿Cómo has visto el proceso y si nos podrías dar algunas experiencias alrededor de esto? Sí, tal vez internamente lo que nosotros hemos hecho es crear vehículos separados, áreas separadas,
en donde si es algo innovador, tiene su propia vida. Es como que tuvieras 4 hermanos, son diferentes, este es el pequeño y este necesita tener su propia personalidad, su propia compensación, su propia asignación de recursos, sin perder esa esencia, porque lo que no queremos es que se pierda lo que estamos adquiriendo, ¿verdad? Entonces, mientras tiene un acompañamiento y muchísimo foco, digamos, de nuestros accionistas en ese acompañamiento para llevarlo y crecerlo. Cuando está creciendo, pues ya llegará a otra fase en donde posiblemente internamente se haga otro tipo de transacción, pero ya hay cierta cultura que se creó, ya hay cierto acompañamiento, ya hay ciertas fases que esta nueva unidad, digamos, alcanzó para poderla integrar a un vehículo mucho mayor. Pero no podemos integrarla directamente a algo tan grande porque se va a perder dentro de todo el negocio que se tiene. ¿Y ven cambios importantes en los equipos que ustedes hoy en día manejan? Me imagino que ahora se necesitan tener equipos de otras áreas para verdaderamente poder capturar esa innovación. No sé si nos podrían contar cómo se organizan ustedes dentro de sus compañías para atacar de alguna manera, poder ser eficiente en capturar esa innovación. No sé, Jaime, si nos quisieras. Sí, como les comentaba, nosotros sí tenemos una división especial para innovación y hemos jalado a la mejor gente de nuestra empresa para ese departamento de innovación, que conoce a profundidad nuestro negocio actual y que nos ayudan a validar las futuras tendencias y futuras tecnologías que estamos analizando. Por un lado tenemos ese tipo de colaboradores dentro de esta unidad, y adicionalmente tenemos gente joven con la mente abierta que nos está ayudando a mapear, a hacer los análisis de mercado, a ir a través de todas estas fases, porque realmente la innovación no es algo que se da de la noche a la mañana, sino que es un proceso donde uno tiene una idea, donde uno hace el minimum viable product, lo testea en el mercado, identifica que si uno puede competir efectivamente y eficientemente en ese futuro con la oferta que uno está dando de ese producto o servicio, pues uno va a poder a futuro maximizar esa creación de valor para la empresa. Entonces es importante hacer todo este proceso para no cometer un error, ¿verdad? No cometer un error e invertir muy rápido o invertir muy fuerte en una tecnología que tal vez no va a tener éxito. Entonces tenemos una combinación de gente experta y también tenemos una combinación de gente que nos está ayudando a validar todos estos pasos antes de escalar y realmente saltar esa próxima curva de innovación. Ricardo, ¿querías agregar algo? Sí, y creo que muy similar a lo que mencionaban ambos. Tal vez solo empiezo mencionándoles el equipo. Nosotros somos un equipo transaccional, llamémoslo así, en el cual estamos entre 3 a 4 personas involucradas, pero hay un equipo de hasta 14 personas involucradas en un proceso de M&A, y eso incluye tener a un equipo de recursos humanos. Y quería resaltar un poco lo que mencionaba Karen cuando habla del proceso de cómo lo vamos a integrar. No es menor que integrar empresas o inversiones. Es fundamental la gente. Uno no solo compra P&Ls, compra gente, y eso trae culturas. Entonces, cuando uno compra culturas, uno tiene que entender qué cultura es, cómo voy a implementar el cambio o cómo lo si es que los vamos a absorber o si es que van a operar on a standalone basis. Y en ese sentido, a nosotros nos ha pasado en el espectro desde el lado en que hay que integrar totalmente porque es una fase productiva, pero mucho en lo que es innovador y con capacidades diferenciadoras, lo que se hace es se lee mucho la cultura y se llegan a las conclusiones como dice Karen. Operémoslos separados, solos, sin embargo, sin hacerlos sentir que son un lunar, que son parte de una corporación, porque al final del día hay que llegar a consolidar todas las culturas, porque todas las culturas son buenas y se tienen que sentir parte de eso, pero no quitándole la flexibilidad operativa ni las capacidades que uno compró. Entonces tiene que estar clarísimo qué capacidades uno adquiere para que en el proceso de integración no salga destruyendo valor
al afectar esas capacidades que uno está adquiriendo. Y una pregunta, dentro del el típico M&A que ustedes han hecho en el pasado al de ahora, vemos que ahora el M&A para adquirir ese tipo de innovación en algunos casos se utiliza para diversificación, dado que no sabemos hacia dónde va el tema de innovación específicamente, tienes que cambiar también tu mindset, hacer participaciones a lo largo de diferentes potenciales. Esto llega a mi pregunta, ¿cómo ustedes y ven ese compromiso de liderazgo de las compañías que ustedes hoy representan a ese nuevo enfoque? Ya no es un enfoque de concentración, es un enfoque de diversificación y de generar opcionabilidad para sus empresas. Me encantaría escuchar cuál ha sido la experiencia del equipo de liderazgo y cómo eso ha ido permeando hacia abajo y ese cambio, cómo lo han logrado ir trabajando poco a poco. Karen. Mira, yo te puedo decir que nuestros accionistas están 100% involucrados en el proceso. Yo te diría que la mayor parte del tiempo que ellos utilizan es en estar buscando nuevos negocios, buscando nuevas oportunidades. Les encanta, digamos, cuando son cualquier transacción, conocer al fundador, conocer al accionista, establecer esa conexión con ellos, porque de nuevo sí es transaccional, obviamente, pero muchas veces los querés de socios, muchas veces querés que ellos se queden y es importante establecer esa conexión. Realmente, como han mencionado por acá, el mindset es importante, ese mindset está en cada uno de los CEOs de la compañía, en cada una de las personas que tienen una responsabilidad comercial y ellos de hecho nos alimentan de oportunidades que ven en el mercado y eso es sumamente importante, el poder estar afuera y entender qué está pasando, qué marcas se están moviendo. Entonces yo te diría que es algo que tal vez no ha sido tan fácil, pero sí ha estado dentro del ADN de los accionistas, ha sido permeado con el tiempo y muchísima de la gente te habla de me gustó esta marca, algunas son posibles, otras no, pero es algo donde se ha convertido, digamos, dentro del día a día. No te quiero decir que nosotros vendemos en unidades de cajas de bebidas o kilogramos de chocolate, no sé, pero es un tema bastante común dentro de la compañía, entonces se ha logrado tener esa oportunidad. Jaime. Como hemos visto en estas charlas, ¿verdad? Hay múltiples posibles futuros, sí hay ciertas grandes tendencias, pero no sabemos exactamente qué va a pasar en el futuro. Entonces, en nuestras empresas, por ejemplo, sí invertimos, tratamos de identificar estas tendencias, invertimos en empresas o en las tecnologías que nos podrían llevar hacia esos posibles futuros y sabemos que es muy probable que un gran porcentaje de ellas no funcione, ¿verdad? Porque el futuro no se ve o porque no esté la tecnología. Entonces, es un mindset distinto al del core business donde uno no quiere fracasar porque lo que quiere es aprovechar al máximo la estrategia que ya está comprobada versus esta otra donde uno sí pues va a probar muchas cosas y muchas de las cuales puede ser que no funcionen. Entonces sí limitamos la inversión a montos mucho más pequeños y tenemos que ir por ese proceso riguroso para comprobar que algo realmente sí va a tener éxito antes de invertir fuertemente en él. Ricardo, ¿quisieras? Sí, tal vez agregar un poquito a lo que mencionaba Karen, que me parece fundamental el involucramiento desde el principio de los principles, es el que uno sepa un poco la diversificación que mencionaba Felipe. Nosotros, claro, estamos diversificando geográficamente, pero también uno tiene que saber en qué soy bueno y qué productos tengo allá afuera que son buenos y cómo me diversifico dentro de esos mismos productos. Es decir, estoy en las galletas tradicionales, cómo me muevo a categorías mucho más grandes. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, el Choco Wow. O sea, si hay crecimientos dentro de la misma categoría que son a través de la innovación. En las harinas tradicionales, cómo nos movemos hacia valor agregado. Entonces, esa diversificación de productos sí tiene que venir de una área fundamental de innovación. Nosotros sí tenemos un área de innovación que está todo el día pensando en nuevos productos, cómo crezco orgánicamente dentro de las categorías que tengo, a través de entrar en categorías que hoy en día no necesariamente están en la misma cadena de valor o en la misma importancia o presencia de marca. Así que sí, M&A es fundamental,
pero tal vez lo que le quería mencionar es que todo parte de una estrategia a cómo puedo agregar valor dentro de las categorías que soy fuerte y tener mucha innovación. Y un departamento de innovación también in-house es importante para desarrollar nuevos productos que permitan orgánicamente crecer y luego complementar con un M&A que esas mismas categorías sigan creciendo. Y aprovechando estos últimos 5 minutos que nos quedan, yo les quisiera preguntar, ¿cuál creen ustedes que es el rol de estratégicos en el ecosistema de innovación, específicamente en Guatemala y en los países donde ustedes hoy en día participan? No sé, Ricardo, si nos quisieras contar un poco de tu visión y después. Voy a contestar súper rápido porque si no, no les dejo tiempo. Pero yo lo que les diría es, no tengan miedo a desarrollar sus productos, sus negocios. Lleguen un poco al proof of concept, como decía Jaime, sepan si es escalable, a qué tamaño es y acérquense a los negocios tradicionales, porque nosotros también estamos viendo la oportunidad de entrar a estas otras categorías o otras cosas que ustedes están desarrollando. Lo importante es seguir motivando este tipo de foros para nosotros conocer qué están viendo, qué están pensando, porque nosotros sin duda queremos seguir apoyando ese crecimiento en la región. Y lo traté de hacer rápido para que... Karen, no sé si quisieras agregar algo. Creo que bastante algo. alineado contigo, es realmente que sí, que no tengan miedo, que se acerquen, porque realmente lo estamos buscando y probablemente estamos yendo a buscar a otros lados, estando aquí la innovación. Y creo que si no es que está creado, hemos estado desarrollando pues cada una de las compañías su propia estrategia y su propio vehículo que permita la flexibilidad de poder tener esos acercamientos con distintos tipos de tamaños de compañías o de emprendedores como ustedes. Jaime. Y tal vez como lo mencionabas, Felipe, nosotros pues estamos aquí en Guatemala y tenemos escala, tenemos reputación, tenemos recursos. En el caso nuestro tenemos acceso a mucha biomasa, a muchos tráficos en los centros comerciales. Entonces podemos ser un aliado para darle escala rápida a ideas innovadoras, especialmente aquí en Guatemala o en los países donde operamos. Karen, y cerrar la última pregunta, ¿cuál sería una recomendación para los emprendedores que hoy en día están levantando capital o están en un proceso de venta? ¿Cuál sería tu recomendación para ese proceso? Ok, tal vez un poco lo que yo he visto es, o que nos gustaría ver, es que lleguen y se acerquen con hechos, con tangibles. ¿Qué es lo que ustedes han logrado? Y razonablemente, porque si algo nos gusta del espíritu emprendedor es que sueñan y sueñan en grande, pero muchas veces eso se tiene que traducir a algo que realmente ya han materializado y cómo lo van a hacer razonablemente. Y esto realmente creo que le da muchísima confianza al inversionista y sin altas expectativas, algo que realmente sea concreto y razonable. Perfecto. Pues no sé si tienen algo más que agregar o quisiéramos abrir algunas preguntas al público si tuvieran, aprovechando estos últimos minutos. Tenemos un minutito para preguntas. Creo que por aquí me había levantado la mano. Gracias. ¿Cuál es el gran no en Mergers and Acquisitions? Es decir, está bien el panel, está bien. ¿Cuál fue el gran no? ¿Cuál fue alguna vez que estaba bonito y no lo terminaron porque algo pasó? Entonces, o un mismatch de cultura, además, esa vez que salió mal es. Y segundo, ¿cómo se ve ese equipo interno, funcional, separado? ¿Qué perfiles y qué características consideran ustedes valiosas para ese equipo funcional separado de innovación? Gracias. Bueno, tal vez yo te puedo comentar el gran no. El gran no nos sucedió antes de la pandemia, justo cuando ya se hizo el lockdown en muchísimos países. Nosotros pues tuvimos que poner freno a algunas transacciones. Obviamente ahí teníamos que priorizar un poco dentro de la compañía que era importante, había muchísima incertidumbre, priorizar sobre todo el flujo de caja y pues no sabíamos con tanta certeza cuánto esto iba a durar. En otras ocasiones también el gran no tal vez no se ha llegado a concretar, hay un caso donde es una compañía, tiene 3 ramas familiares, es difícil que se pongan de acuerdo y tal vez el proceso avanza, pero finalmente no se deciden en realizar el proceso. Bueno, no sé si alguien quiere responder la otra. Tal vez solo rapidito, ¿qué gente nos gusta que esté en estos equipos? Gente que, un conocimiento muy profundo del área de expertise de ustedes, ¿verdad? Porque realmente, como son temas disruptivos, innovadores, tienen que conocer a profundidad la tecnología de la cual están buscando una solución.
Y 2, actitud, ¿verdad? Una actitud positiva de hacer que las cosas cambien. Esos serían tal vez los 2 factores críticos, creo yo, para el éxito. Aquí había una, ¿ya? Ya no tenemos tiempo para más preguntas, pero gracias a todos por el aprendizaje y el conocimiento. Un aplauso, por favor.